Instituto Mexicano del Transporte. Hola, mi nombre es Etelberto Serrano Flores de la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera. Bienvenidos a un seminario más. En esta ocasión te presento el tema Nuevos conceptos y criterios en la determinación de la profundidad de dragado. Actualmente México se encuentra comunicado a través de una amplia red marítima y portuaria con el mundo. Sus puertos tienen un vínculo con más de 300 puertos en todo el planeta y visitan nuestro país más de 170 líneas marítimas extranjeras, con frecuencias a los diferentes continentes de más de 2 embarcaciones diarias en promedio, con algunos destinos como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, con frecuencia de hasta de 4 barcos diarios. La profundidad es el elemento básico de la infraestructura portuaria. Sin una profundidad adecuada se pierde dicha infraestructura. Como mencionaba Ramón, pues cada vez son más grandes los barcos y requieren pues de una buena profundidad que se asegura. La profundidad exige un mantenimiento cuidadoso y se requiere monitorear y retirar los materiales del fondo constantemente para mantener ese calado. La mayoría de los contratos con buques poseen una cláusula denominada Always Afloat o Safely Aground, la cual condiciona a los capitanes a que siempre deben de tomar las medidas necesarias para que su buque no toque fondo bajo ninguna circunstancia. Y ahí tenemos, bueno, los principales puertos del país. Se denomina dragado a la extracción de los materiales que se encuentran en el fondo del mar, fango, arena, grava, etcétera, ya sea en los puertos, ríos y canales navegables con el fin de aumentar la profundidad, descargando estos asolves en las zonas de depósito. Pueden ser en aguas profundas o bien utilizarlos como rellenos en áreas bajas para asentamiento de instalaciones industriales y de urbanización, terrenos ganados al mar o simplemente para sanear terrenos pantanosos que originan condiciones insalubres en algunas localidades. Las operaciones de dragado resultan esenciales para posibilitar el acceso de los buques a los puertos, que cada vez presentan mayores requerimientos del calado, lo que mencionaba Ramón, debido al aumento de sus dimensiones y para el desarrollo de las infraestructuras portuarias. Las profundidades serán tales que permitan el acceso al buque de mayor calado con cualquier condición de marea. Para un proyecto de dragado se requiere pues primero una justificación, ¿no? Y esta incluye los objetivos del dragado, ya sea de primera vez o un mantenimiento o de limpieza. Las razones técnicas que hacen necesaria la realización del dragado, el volumen de los materiales a dragar, expresado en metros cúbicos o bien dinero, traducido de otra manera, la superficie afectada por el dragado, expresada en metros cuadrados, el espesor de materiales a dragar en cada zona de la superficie afectada, aportando un plano batimétrico previo, reciente, y un plano batimétrico de la situación que se pretende alcanzar, es decir, el proyecto de calado. El método de dragado previsto, ya sea hidráulico o mecánico, y las eventuales medidas preventivas que se plantean. Posterior a eso se requiere de una caracterización de la zona a dragar, la descripción del tipo y fuentes de contaminación significativa que soporta esa zona, la estimación de los objetos o materiales de origen antrópico que pudiera contener el material a dragar, la existencia de algún programa de control sobre las fuentes de contaminación, la composición granulométrica esperada, las características batimétricas de la zona, la descripción de las características biológicas con especial atención a los hábitats y especies bentónicas y a la posible presencia de especies invasoras que pudieran ser propagadas con actuación del dragado. Los resultados de los programas existentes de seguimiento de calidad de agua, la identificación de otros usos legítimos del mar que concurren sobre la zona a dragar,
o el entorno que pudiera resultar afectado por la actuación, con especial atención a la existencia de zonas sensibles como manglares y zonas de explotación de recursos pesqueros. Después de la caracterización se procede a la gestión del material de dragado, es decir, dónde lo van a arrojar. Para esto se requiere que todo el material pues lleve una caracterización química y biológica preliminar que permita definir los procesos posteriores a su gestión. Los resultados de la caracterización de los materiales indicarán si en principio el material a dragar es susceptible de vertido al mar. En función de los resultados de esa caracterización, se evaluará su consideración como sedimento no peligroso. Se establecerán las medidas preventivas y las opciones de gestión de material. Con carácter general se evaluarán los posibles usos productivos para la totalidad o ya sea una parte del material que reúna las características adecuadas. En caso de vertido al mar se seguirán las especificaciones que indican las normas nacionales vigentes. Bueno, ya como conceptos tenemos a la hidrografía, que es el estudio de las masas de agua del planeta, y en un sentido más estricto a la medida, recopilación y representación de los datos relativos al fondo del océano, las costas, las mareas, las corrientes de agua, los cuerpos de agua continentales, etcétera, de forma que puedan ser plasmados sobre un mapa o una carta hidrográfica. Las cartas náuticas nos facilitan la información necesaria para garantizar la seguridad de la navegación. La fiabilidad del estudio y análisis de los procesos litorales depende lógicamente de una manera directa de la precisión de esos trabajos. Como objetivo de estos estudios está la cuantificación y la caracterización del transporte de sedimentos en el lecho marino, ya que esto nos permite conocer cómo se llevan a cabo los procesos de erosión y asolve y su efecto sobre las estructuras, así como la capacidad del cauce. La cuantificación de sedimentos en suspensión ha sido descrita y desarrollada durante más de 3 décadas, basados en su mayoría en el desarrollo de la expresión conocida como ecuación del sonar, la cual relaciona una variable acústica, por ejemplo, la amplitud del retorno acústico, generalmente expresada en decibeles, con la concentración de sedimentos en suspensión usando una regresión lineal. A través de los años, pues se han utilizado diferentes métodos y equipos en todo el mundo para tratar de determinar una profundidad exacta. Empezaron primero con los métodos de posicionamiento planimétrico que consideraba únicamente las coordenadas X, y primeramente estaban los métodos directos, posteriormente los métodos ópticos que utilizaban equipos como el sextante, los métodos de radiación, métodos de disección, los GPS, las radiobalizas que realizaban una triangulación. Esta sería una baliza, esta sería otra baliza y el punto P sería la embarcación. Entonces triangulaban la posición y determinaban el levantamiento. Posteriormente con algo más avanzado empezaron a utilizar el escandallo y ya se basaba en una posición XYZ más exacta. Posteriormente siguieron las ondas mecánicas, las ondas eléctricas, las ondas acústicas y las ondas ultrasónicas. En cuanto a los métodos topográficos de batimetría, tenemos la batimetría fotogramétrica, que esta ha permitido una mayor precisión al aumentar la rapidez de los levantamientos, pero su uso queda limitado a aguas someras, siendo la variable de la profundidad la principal limitación de este método. Comparada con la fotogrametría terrestre, la fotogrametría batimétrica exige la aplicación de correcciones
teniendo en cuenta factores tales como las mareas, el índice de refracción del agua, la presencia de algas, la salinidad, el plancton, la temperatura del agua, entre otros. Tiene la ventaja de que permite obtener un mayor número de curvas de nivel, por lo que el fondo queda mayor definido. Posteriormente, seguiremos con la batimetría mediante el sonar lateral, que aquí queda representada por un barco que va remolcando al sensor, y esta es la forma en que realiza el barrido. Este sonar también se utiliza mucho en estudios de arqueología marítima, y junto con las muestras de un fondo marino es capaz de permitir comprender la distribución de los materiales y las texturas que componen el fondo marino. Aquí tenemos un ejemplo de un buque hundido y la imagen que se obtiene con este tipo de equipos. Posteriormente tenemos la batimetría mediante sensores láser y permite de día medir profundidades entre 2 y 30 metros con un error máximo de 1 metro, y de noche puede llegar a alcanzar los 60 metros de profundidad. Estos generalmente son transportados en un avión y al igual hay que hacerle correcciones por temperatura de agua, concentración de agua y refracción de la misma. Otro tipo de batimetría es la que se realiza mediante los satélites, y se han obtenido buenos resultados al aplicar esta metodología en mares someros. Entre los satélites que se han utilizado para estos fines están el GeoSat, el Landsat, los cuales consisten en determinar la profundidad según la claridad, aplicando el hecho de la atenuación de la luz con la profundidad. Y recientemente pues ya tenemos los métodos de posicionamiento 3D en los cuales se utiliza un GPS y una ecosonda que van sincronizados. El principal problema de los levantamientos batimétricos es correlacionar la posición planimétrica y la determinación de la profundidad para no introducir errores en la determinación de la posición del punto situado por debajo de la superficie del agua, ya que esta va a representar la carta final. El problema del movimiento en la superficie consigue disminuir al aumentar la rapidez en la determinación de las coordenadas del punto que se está radiando. Ambas cuestiones afectaban considerablemente la precisión de la cartografía batimétrica. Y existen gran variedad de métodos para realizar los levantamientos batimétricos, pero el más reciente y el más extendido es este último, que se llama posicionamiento 3D con GPS. En la coordinación contamos actualmente con un equipo que se llama ADCP, el cual está en la parte superior derecha. Consiste en 4 sensores, es una mezcla entre el single beam, que sería un solo transductor, y un multibeam de los de última generación que ya incluye 400 beams. Entonces, una mezcla es que incluye 4 transductores y normalmente trabajamos a una frecuencia de 600 Hz por las profundidades. Aquí está también el funcionamiento. Básicamente tenemos una coordenada conocida ya sea en el muelle o lo más cercano al área de trabajo. Instalamos una antena GPS con sistema RTK y la otra antena de recepción va a bordo de la embarcación junto con el transductor. Se instala también una computadora y el software donde se va almacenando toda la información. Aquí está parte de las correcciones que se tienen que hacer por marea y el funcionamiento de acuerdo a las frecuencias.
Aquí tenemos, por ejemplo, una frecuencia de 200 Hz que detecta un fondo más suave y la de 33 Hz que detecta un fondo mucho más duro. Pasando a otro tema, aquí tenemos en los registros ya de ecosondas manuales, digitales, donde se aprecia en alta frecuencia una capa diferente a la de baja frecuencia, y eso pues, ha sido un problema a la hora de estimar los volúmenes de dragado. Como conceptos recientes tenemos a la reología, que es la rama de la física que estudia las condiciones de viscosidad, elasticidad y fluidez de las materias líquidas o cristalinas y sus vínculos existentes con una fuerza. Debido a que muchos canales de navegación, zonas portuarias y puertos tienen fondos que están cubiertos por un lodo fluido en suspensión, que está caracterizado por una densidad de entre 1050 a 1300 toneladas por metro cúbico, asociadas a un débil esfuerzo de corte, el concepto de fondo no queda claramente definido y las tradicionales técnicas de medición resultan inadecuadas, dando lugar a lecturas o interpretaciones falsas. Por lo menos se tienen que definir 7 parámetros para poder caracterizar totalmente un lodo. Entre ellos están las fuerzas hidrostáticas y electrostáticas, las fuerzas entre partículas, la viscoelasticidad, la viscosidad, el tamaño de las partículas, la forma de las partículas y la tasa de crecimiento de la deformación cuando cesa el esfuerzo aplicado. También lo conocen como free recovery. En el caso de los fondos cubiertos con capas de lodos fluidos, esta profundidad náutica está localizada en alguna profundidad bajo la interfase agua-lodo, donde desde el punto de vista reológico se puede definir una transición entre limo fluido y limo sólido. En puertos donde se aplica el concepto de profundidad náutica, la definición operacional de este nivel está ligada a un valor de densidad que varía entre 1150 y 1270 toneladas por metro cúbico. La elección de la densidad crítica está basada tomando en consideración las propiedades reológicas del limo fluido. Aquí otro término, el limo floculado, es un fenómeno que ocurre generalmente cuando las aguas de un río que lleva gran cantidad de arcillas en suspensión llegan al mar y generalmente en forma de un delta y perdiendo significativamente su velocidad, comienzan a depositarse mezclándose con aguas salobres. Cuando ocurre una mezcla de agua dulce y agua salada, no es homogénea horizontalmente, ni en cuanto a la profundidad ni en cuanto a la salinidad. Todos estos factores se alteran y hacen imposible determinar con exactitud el área de precipitación de arcillas. Para complicar aún más el problema, la precipitación no siempre llega al fondo. O sea que los diferentes tipos de arcillas floculan en forma diferente y mientras unas los hacen asentándose en el fondo, otras quedan en suspensión sobre el mismo y a un nivel superior de las masas de agua. De este modo se tendrá en el agua un aumento brusco de densidad de arriba hacia abajo cuando se pase por cada una de las etapas de diferentes calidades de arcillas en suspensión y en una de ellas el rebote de la sonda o de la ecosonda nos dará una profundidad que será menor a la que corresponde a un limo sólido. Ya como definiciones, la profundidad náutica tenemos que es el nivel en el cual las características físicas del fondo alcanzan un límite crítico más allá, en el cual el contacto de la quilla del buque causa daños o efectos inaceptables en el control
y la maniobrabilidad del mismo. Aquí si observan tenemos una línea marcada con una frecuencia que sería la alta, donde detecta una capa de sólido en suspensión, y una baja frecuencia donde no se detecta esa capa del lodo fluido. Dentro de los criterios también para tomar decisiones está la retrodispersión de los equipos, que es un fenómeno físico en el cual las ondas que inciden en un material con un ángulo determinado son reflejadas en el mismo ángulo, volviendo a la fuente que lo produjo. Es decir, tenemos aquí el transductor en el eje de las Y tenemos la fuerza de decibeles, es decir, que el limo absorbe la mayor parte de decibeles y la roca rugosa rebota y no absorbe decibeles. Entonces ese es un criterio importante también para los equipos, ¿no? A diferencia de otros puertos, en el puerto de Emden, Alemania, se usa el límite de elasticidad o yield stress como criterio para identificar la profundidad náutica desde el 2005. En este puerto, el criterio adoptado por encima del lodo fluido es navegable, es el punto de los 100 pascales o unidades de viscosidad, también conocidas como yield stress. Se cree que este parámetro está relacionado con el método específico de dragado o con las propiedades del limo de ese puerto. Y aún queda por investigar cómo las propiedades de dragado afectan la composición del lodo y por lo tanto sus propiedades reológicas. El límite de elasticidad es la tensión máxima que un material elastoplástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Si se aplican tensiones superiores a este límite, el material experimenta un comportamiento con deformaciones permanentes y no recupera espontáneamente su forma original al retirar las cargas. Aquí abajo hay una tabla de los diferentes puertos y los criterios de densidad que utilizan. Como pueden observar, pues son diferentes para cada puerto. En cuestión de las gráficas que se han determinado para los límites de elasticidad, en el año 1987 se consideraba un nivel mucho más arriba de la transición reológica, con la misma frecuencia de muestreo. Y posteriormente, en 1997, ya se diferencian dos transiciones reológicas en la misma gráfica. En estudios que se han realizado con modelos computacionales, se logró ver que el efecto del lodo es mayor a velocidades bajas, comparado con las velocidades altas. Este es importante tomarlo como criterio porque se debe de enfocar el calado a limitar más bien a aumentar el calado en vez de aumentar la velocidad. Internamente en el puerto pues no pueden ir a 7 nudos, ¿no? Entonces lo más óptimo es aumentar el tirante de agua para que el barco no sufra este efecto que es como una joroba del sedimento que va arrastrando la quilla. Las maniobras son más lentas cuando hay lodo, especialmente con una UKC, que es un término que manejan, o es la profundidad bajo la quilla, relativa a esta interfase. El lodo disminuye, por lo tanto, los movimientos estables, que es velocidad, deriva y velocidad de giro, pero acelera los movimientos dinámicos, que es el descenso y el barrido durante unas pruebas que hicieron en zigzag. Ya como parte del estudio externo que les comentaba,
hicimos primeramente una batimetría con el ADCP, que es un perfilador de corrientes, y adicionalmente se extrajeron muestras de sedimento. Con apoyo de la coordinación de infraestructura, pues se logró obtener un análisis granulométrico por medio del hidrómetro y se realizó el análisis conforme a la norma INVE 124. Por otro lado, se realizó también el análisis de gravedad específica mediante el pignómetro de agua conforme a la norma ASTM D 854-14. Y los resultados de las muestras son estos. Obtuvimos 2.720 toneladas por metro cúbico, lo cual, pues bueno, ahorita vamos a ver qué representa esa densidad. Un comparativo que se hizo con los datos presentados por la empresa que realizó el dragado son estos. En color azul fuerte se presenta el proyecto con la profundidad de 1350, que es la que se determinó para dragar. En la línea azul se representa la alta frecuencia. Esta línea es de la que presentó la empresa, y la rosa es la baja frecuencia. Entonces ellos eh, alegaban de que esta capa era de sedimento en suspensión y que posiblemente se asentaría después de algunos meses, cosa que pues no está en los contratos, ¿no? Ellos tienen que entregar un perfil exactamente como este o lo más parecido o por debajo de esta línea de oficial que es la 1350. Con nuestro equipo, el perfilador de corrientes tiene la ventaja de que nos logró determinar la línea roja que corresponde de aquí al azul a la capa de sedimento en suspensión. Nosotros, al utilizar la frecuencia de 600 kilohertz, pues nos da esta diferencia, ¿no? Comparado a la de 200 hertz, que es la azul marino. Y bueno, en parte se les demostró pues que este sedimento sigue siendo dragado, o sea, más bien sedimento por dragar, contrario a lo que decían de que el sedimento en suspensión estaba acá. Entonces, de ahí la importancia de seleccionar bien los conceptos que se van a aplicar en el contrato. Este es un ejemplo de los términos que posteriormente al dragado sacaron y que pues nadie estaba de acuerdo. Aquí le nombran una capa de pelusa que supuestamente ellos argumentaban de que se iba a asentar con el tiempo, pero pues ya vemos que después de 2 años y de 8 levantamientos batimétricos que se han hecho, pues esta capa no tiende a sentarse, pero no de que vaya a llegar a los 14 metros, ¿no? Entonces, ahí están mal aplicados los conceptos. Este es resultado de los estudios reológicos que entregó la empresa y que por ello nos consultaron, ¿no? La administración portuaria nos solicitó un dictamen para entregar un levantamiento pues oficial, ¿no? Entonces, nosotros con el equipo que tenemos pudimos identificar estas 3 capas donde hay un fluido navegable en de la línea roja a la línea azul, un sólido no navegable que parece una gelatina y que corresponde de la línea azul a la rosa, y el sólido bien consolidado que está representado de la línea rosa hacia abajo. Ya como resultados, en cuanto a las gráficas de plasticidad, obtuvimos con estos datos que pues esas arcillas correspondían a alta plasticidad, ¿no? Y no como argumentaban de que era una pelusa o
sedimento en suspensión de que tarde o temprano se iba a asentar. Entonces, aquí en esta gráfica que emite el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, tenemos separadas las arcillas por la línea A y los limos. Entonces, con estos valores de 71 con 44 del índice de plasticidad, obtuvimos este valor. Entonces, con estos conceptos, pues queda por resolver la manera de definir un nuevo criterio que sea confiable y aceptado para la definición de una profundidad náutica. Queda por resolver cómo relacionar las mediciones acústicas con las propiedades reológicas del lodo fluido. Los puntos de medición reológica pueden ser usados para calibrar mapas acústicos. ¿Cuál sería un protocolo aceptado para la medición de parámetros geológicos? ¿Cómo podría ser incorporada la composición del lodo a los parámetros geológicos? ¿Cuál es el comportamiento de las capas de lodo con respecto al tiempo? ¿Y cuál es el enlace entre densidad y parámetros geológicos? ¿Cómo interpretar exitosamente el complejo comportamiento reológico del lodo fluido en modelos computacionales? ¿Cómo obtener y promover una implementación internacional del nuevo criterio relacionado con la definición de la profundidad náutica? Como ven, pues está amplio el panorama para estudiar y para determinar un nuevo criterio, ¿no? Que a lo mejor no sea aceptado mundialmente, pero yo digo que cada puerto pues va a tener sus ¿cómo se llama? Sus aplicaciones en base a la experiencia que ya han tenido, ¿no? Como recomendaciones finales, pues está especificar en las cláusulas del contrato qué equipo utilizar y la frecuencia, así como determinar una batimetría inicial y final con el mismo equipo. Eso es muy importante porque después solicitan otros estudios y meten otros equipos, entonces ya ahí hay un error de utilización de la metodología y va acumulando el error y surgen otras cuestiones. Entonces, para, para mayor precisión, pues se debe de utilizar desde el levantamiento inicial hasta el final el mismo equipo y por por lo general la misma embarcación y personal para ir disminuyendo los errores. Al igual se tiene que seleccionar el tipo adecuado de draga para cada caso. Hay dragas que rompen y pues no son las propicias para succionar el lodo, que es parte de lo que también sucedió en este puerto. Utilizar y combinar varias metodologías para determinar la profundidad. Aquí es muy importante combinar tanto los últimos avances tecnológicos como lo práctico, que en este caso fue utilizando la draga, pues sacar las muestras de sedimento y cerciorarse de que lo que se está muestreando es la densidad que corresponde. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo que no los he visto, pero supongo que pueden ayudar también a una mejor interpretación. Es un muestreador de sedimentos tipo Becker. Entonces, con esto, pues ya sacamos un núcleo in situ del sedimento y nos da una aproximación pues más exacta, ¿no? Otro problema que sucede mucho es que no tienen un control adecuado de la tarquina. La tarquina es la, la zona donde se va a tirar el sedimento y como pueden ver aquí en el lado izquierdo inferior hay una compuerta por donde sale el sedimento y vuelve a entrar a la zona de dragado. Entonces aquí pues están trabajando doble porque por un lado están extrayendo el sedimento y por otro lado está entrando el lodo plástico, por así decirlo, ¿no? Entonces, un control de la tarquina, pues reduce también la entrada nuevamente al área de dragado.
Y bueno, pues ya que estamos celebrando el Día de la Armada de México, pues hay que darle difusión a la información que publican y checar los requerimientos y estudios y permisos que se requieren aquí en el país. Este es el link para revisar todos esos requerimientos antes y durante los trabajos de dragado. Y bueno, por mi parte sería todo. Estos son los datos de contacto. Cualquier duda o sugerencia que tengan, pueden mandarme un correo o un teléfono. Gracias. Instituto Mexicano del Transporte.